Buenas tardes a todos y a todas. Nos encontramos hoy, como veis, en el antiguo ayuntamiento, en el centro de día. Y bueno, nos encontramos hoy con un acto de las Juventudes Socialistas de Padul con el tema, bueno, pues entre otros, con el tema de la futura ley del aborto. Como veréis, pues nos encontramos una mesa paritaria, hombre-mujer, por lo cual me alegra que las mujeres, siendo el 50% de la población o quizás más, estén aquí hoy también representadas y con el tema del aborto. Y bueno, como veréis, a mi izquierda tengo a Olvido de la Rosa, que es diputada provincial en la Diputación de Granada por el Partido Socialista. A mi derecha tengo a Encarni Castillo, que es la secretaria general del Partido Socialista de aquí de Padul. Y además a mi derecha pues se encuentra Samuel Peña, que es el secretario general de Juventudes Socialistas de Padul. Bueno, pues nos encontramos hoy esta tarde aquí en el centro de día para que todos los jóvenes de nuestro pueblo y el resto de vecinos y vecinas pues se enteren del secuestro que están haciendo desde el Gobierno central de muchas libertades hacia los jóvenes y al resto de la ciudadanía. Le voy a ir pasando la palabra a Olvido, a Samuel o a Encarni primero, luego se la pasaré a Samuel y después se la pasaremos a Olvido, ¿no? Y nada, yo pues decirle a los jóvenes que participen en política, en cualquier partido político, porque lo que nos está afectando no son ya cuestiones ideológicas, son, cuestiones ideológicas, no económicas. Por ejemplo, el tema del despido a los jóvenes, el tema de la salud, que ahora nos hablaron también con el tema de la tarjeta sanitaria, el tema del aborto, que es uno de los puntos principales por los que estamos hoy aquí, el tema de la reforma de la administración local, que también nos afecta a los jóvenes, a todos los jóvenes, seamos del partido que seamos, porque ante todo lo primero somos ciudadanos, ¿no? Y bueno, le voy a pasar primero la palabra a Encarni, darle las gracias tanto a Samuel como a Olvido como a Encarni, porque estar aquí hoy a las 8 de la tarde, pues bueno, después del trabajo que tenemos durante todo el día, pues darle las gracias. Buenas noches a todos los que nos encontramos en nuestro fabuloso centro de día que se reformó y que sirve pues para dar cabida tanto a los mayores como a las mujeres, que las tenemos en la parte de arriba con sus cursos de taller de costura y para los diversos actos que realizamos. Agradecer la asistencia, como dice Miguel Ángel, el secretario de Juventudes de Padul, a Samuel, que es el secretario de Juventudes del provincial, y a Olvido, nuestra diputada y compañera de Cuyar Vega. Esta noche nos encontramos aquí apoyando el acto de nuestras Juventudes Socialistas de Padul para reivindicar que las mujeres deciden, que las mujeres lucharon por su voto, y las mujeres que hoy nos encontramos aquí y muchas muchachas jóvenes son las que deciden, y no tienen que decidir por ellas ningún hombre, ningún psicólogo, ninguna ginecóloga, porque tenemos capacidad para decidir qué queremos y qué no queremos. La ley del aborto no quiere decir con la que existía y que es la que está en vigor, no el anteproyecto que se está debatiendo. Lo único que permite es que quien quiera pueda. No es que se le obligue a abortar, sino quien quiera pueda. Quien vea que no es capaz de llevar a cabo, que no tiene la capacidad para llevar a cabo un embarazo, que tiene problemas tanto para el feto como para ella, como persona, para su salud, pueda decidir interrumpirlo, sin que ello conlleve que sea un delito, como es lo que se está tratando. Y sobre todo la lucha por la igualdad. La lucha por la igualdad, porque esta ley que se está debatiendo es lo más desigualdad que hay en este momento. Lo que no puede haber cabida es que las personas que tengan capacidad económica puedan llevar a cabo su decisión personal, y la persona que no tenga capacidad económica tenga que seguir adelante con el embarazo. Y después, con estas políticas tan ruines que están haciendo desde la derecha, pues tomar las decisiones de seguir para adelante quiere decir que si yo no tengo la capacidad económica ni la capacidad para seguir, no tengo tampoco políticas sociales que me avalen. No voy a tener un futuro económico, de prestaciones, como existen en otros países, que me ayuden a seguir adelante. Al revés,
Cada vez se están disminuyendo más las ayudas a estos colectivos. Y lo que también se reivindica es que no puede ser que hasta la ultraderecha francesa defienda que se tiene que eliminar el anteproyecto que se está debatiendo. Padureño y padureña, esto es que lo que tenemos aquí en España es ir a la Edad Media, porque no tiene otro nombre, es retrotraernos a los derechos que tenían las mujeres en la Edad Media, o antes en el régimen franquista. Mujer, tú no decides, decide tu marido, tu hermano o tu primo, pero tú no tienes capacidad para decidir. Eso es lo que estamos luchando desde el Partido Socialista, de las políticas de izquierda, que la ley que existe actualmente da cabida a todos los colectivos, tengan o no tengan recursos económicos. Y eso es lo que venimos a que nuestros compañeros nos expliquen. Yo quería, como secretaria general, agradecer la asistencia de ellos, que vengan a explicárnoslo, porque hay muchos malentendidos y la gente de Padul pues necesita saber en qué consiste la nueva reforma que quieren llevar a cabo desde el Partido Popular a nivel estatal. Y también, ya que tengo la oportunidad, decir que junto a la ley de la reforma local y esta ley, pues vamos a tener en los municipios un retroceso no al 85, no a 1985. Yo creo que vamos a tener un retroceso a 1960, porque no vamos a tener capacidad los ayuntamientos de poder prestar los servicios sociales, no vamos a tener la capacidad de prestar el servicio tan imprescindible como es el Centro de Información a la Mujer para todos estos temas que vamos a tratar en esta mesa, y que es una ayuda para el colectivo de la mujer, porque todos estos, tanto servicios sociales como educación, que la ley también elimina la educación sexual para no tener que llegar a un embarazo deseado, eso también lo elimina, no le da recursos económicos ni lo desarrolla. Nos elimina la reforma local todas las competencias de educación, de salud, de bienestar social. Pues, ¿qué es lo que quieren conseguir con eso? Centralizar, y que lo único que los que estemos de concejales o los alcaldes entregar las llaves y que nombre un gobernador civil, que a lo mejor eso es lo que desean ellos, pero no lo que desea la mayoría de la sociedad en la que vivimos. Sin más, le voy a pasar la palabra al compañero Samuel, para que nos explique un poco más la ley del aborto. Muchas gracias, Encarni, Miguel Ángel. En primer lugar, dar las gracias a los compañeros, tanto del partido como de las juventudes del Padul, por invitarnos para que hoy estemos esta tarde con todos vosotros para explicaros, entre otras cosas, qué va a suponer esta contrarreforma que el Gobierno central quiere acometer con el tema de la ley actual, la ley de salud sexual y reproductiva, que el Gobierno de Zapatero en 2010 puso en funcionamiento. En primer lugar, explicaros que a nivel provincial estamos llevando a cabo, llevamos unos meses, con una campaña que tiene dos vías fundamentales. Primero, informar de qué ley es la que tenemos en vigor, por qué queremos que siga estando en vigor esta ley y cuál es la propuesta que el Gobierno central nos quiere hacer con esta contrarreforma. Y en una segunda vía, en una recogida de firmas que haga pues que los poderes públicos, en este caso el Gobierno central y también la Diputación provincial, decida si está del lado de la ciudadanía granadina o está del lado del Gobierno central. Para que nos pongamos en situación, tenemos que tener muy claro que este Gobierno ha tenido una actuación durante los primeros 2 años de recortes que ha venido justificando por la crisis económica que estamos atravesando. Primero, pues tuvimos la reforma laboral, una reforma que ataca directamente a los derechos de los trabajadores, dando carta blanca a los empresarios y abriendo las puertas a los despidos masivos. Luego tuvimos intentonas de la privatización de la sanidad, recortes en becas, recortes con la LONCE en materia de educación. En definitiva, una serie de recortes sociales, de derechos que han venido justificados por esta crisis, como decía. Ahora, en estos 2 últimos años, el Gobierno se ha centrado en hacer recortes, pero en recortes ideológicos. Una serie de recortes, como viene a ser
esta contrarreforma de la ley del aborto, que no es ni más ni menos que un recorte, una libertad básica y fundamental de las mujeres, como es el derecho a decidir sobre su propia maternidad, pero también ha venido acompañada de esa famosa ley Mordaza, esa ley de seguridad ciudadana, que también lo que busca es prohibirle a la ciudadanía que se manifieste con total libertad en la calle. En definitiva, una serie de recortes ideológicos que ya no pueden justificar con la crisis, ya que no cuestan ningún dinero y no pueden justificarla. Es decir, el Gobierno central tenemos que tener muy claro que lo que pretende es retrotraernos a los años de la represión, unos años en los que, como hemos visto y como muy bien decía la compañera Encarni, el Gobierno no ha evolucionado. Nos venden que lo que era bueno en el año 85 para el 2014 es bueno, y nos intentan meter el concepto de que si los socialistas aprobamos una ley en el 85 que era buena, evidentemente una ley que, por cierto, votaron en contra, una ley en materia del aborto, pues en el 2014 debe ser buena. Eso es como si nos dicen que en el año 85 muchos de los pueblos no tenían saneamiento, no tenían en las calles asfalto, y por tanto, como aquello era bueno para esos años, también vamos a levantar las calles, dejarlas con tierra, dejarlas sin saneamiento, porque como aquello era bueno en el 85 también debe ser bueno ahora. Por tanto, dejar muy claro que el argumento de que lo que era bueno en el 85 debe ser bueno en el 2014 es totalmente falso, es ridículo, y lo único que demuestra es que tenemos un gobierno central, una derecha en España que está anclada, anhelando continuamente esa época de represión. Por otro lado, intentamos explicarle a los ciudadanos, a las ciudadanas, sobre todo a la gente joven, qué supuso en el 2010 la ley de la reforma del aborto que aprobó el gobierno socialista. Era una ley que tenía dos patas fundamentales. El gobierno central se ha centrado en la parte del derecho a poder interrumpir de manera voluntaria el embarazo, pero ha obviado una pata fundamental, que era la salud sexual, la información sexual como herramienta fundamental para no dar pie o no dar lugar a las interrupciones, a los embarazos no deseados y también a las enfermedades de transmisión sexual. Es una pata que creemos que es fundamental que se blinde, una pata que el Gobierno central, por otro lado, también intenta esquivar, regulando en cierta manera el que los propios facultativos tengan no solamente lo que hoy tienen, que es la posibilidad de el no practicar un aborto si su conciencia no se lo permite, sino que además también tengan la posibilidad de no dar información según su propia moral, con lo cual nos podemos encontrar municipios pequeños en los que tengamos un solo médico, un solo facultativo, en el que, si su ideología es de derecha, deje desatendida en materia de información sexual a la ciudadanía. Por tanto, lo que estamos haciendo es marginando a las mujeres en materia de información. Por otro lado, también nos lanzan la idea de que estamos haciendo una campaña potenciando el aborto, cuando, curiosamente, las estadísticas dicen que desde que se implantó nuestra ley, esta ley del 2010 que permite la decisión de la mujer sobre su maternidad, se han reducido los abortos. Por tanto, es totalmente falso el que las juventudes socialistas, el Partido Socialista, esté haciendo una campaña pro aborto. Yo personalmente y las juventudes a las que represento no estamos haciendo una campaña pro aborto. Yo no soy pro abortista, yo soy pro abortista, pero también soy pro vida. Nosotros lo que defendemos es que las mujeres, según su conciencia, tengan el derecho a decidir. La ley no obliga a abortar a una mujer. Lo que hace es posibilitar el que se pueda planificar su maternidad en función de sus condiciones personales. Pero voy un poquito más allá. La derecha de este país, una derecha más rancia, más radical, la derecha más radical que tenemos en Europa, lo que nos dice es que ellos están defendiendo el derecho a la vida, pero se quedan con ese concepto, el derecho a la vida. Nosotros vamos un poquito más allá, nosotros defendemos el derecho a la vida digna. Y esto el Partido Popular no lo entiende, pero no lo entiende porque para ellos la dignidad tiene un precio. La dignidad es un lujo, la dignidad para ellos es para aquellas personas que se lo puedan permitir económicamente y que se lo puedan pagar. Por tanto, cuando dicen que defienden la vida, que la acompañen de la palabra dignidad, porque nos están demostrando que lo que quieren es privatizar esa dignidad que debe ser pública, que debe ser libre, que debe ser universal, esa dignidad a la que el gobierno está obligado a garantizarle a toda la ciudadanía.
Y no lo están haciendo porque, entre otras cosas, si por un lado defienden la vida y por otro nos recortan en, por ejemplo, la ley de la dependencia, que es una ley fundamental para que aquellas personas que tienen algún problema físico, psíquico, que necesitan una ayuda para conseguir esa dignidad, lo que están haciéndonos es obligarnos a generar dos clases sociales, dos capas sociales como las había en los años de la represión, esa capa social de los poderosos y otra capa social de los trabajadores, de la gente pobre, que debemos estar sumisos. Y recalco esta palabra porque parece ser que les gusta la palabra sumisión, sumisos al poder, al capital. Y digo sumisión porque ellos intentan instaurar un modelo de familia que tienen muy claro, y es ese modelo de familia eclesiástico, ese modelo de familia patriarcal, ese modelo de familia en el que la mujer debe de dedicarse a estar en la casa, en el hogar, cuidando de su marido, de su hijo, en las labores del hogar, sumisa, como bien avalaban en ese libro que se publicó hace una semana, sumisa a las decisiones del marido. No sé si recordaréis, muchos seguramente recordaréis aquella época en la que las mujeres no tenían derecho ni siquiera a votar. Vamos a volver a esa época, vamos a volver a obligar a las mujeres a que tenga que ser un hombre el que decida por ellas. Fijaos, no solamente somos la Juventud Socialista o el Partido Socialista que está en contra de esta reforma. Está en contra toda la sociedad. El 80% de la sociedad está en contra de esta reforma. Nadie pedía esta reforma. La gente sale a la calle a pedir empleo, a pedir un empleo digno, una vivienda digna. Yo no he visto todavía a nadie pedir en la calle que se reforme la ley del aborto. Nadie pedía, no era una necesidad de la sociedad. Pero ellos, utilizando esta medida para contentar a ese sector más radical, a esa iglesia más radical de este país, creo que se han encontrado con un gran frente, y ese frente de la sociedad. Yo, a todos los municipios en los que estamos yendo, lo digo, esto no es una lucha feminista. Esto no es una lucha en la que deben estar las mujeres. Los hombres también tenemos que estar en esta lucha porque esto es una lucha ciudadana. Esto nos afecta a todos y a todas. Y nos afecta porque es básico y fundamental blindar el derecho a decidir de las personas. Nadie tiene derecho a decirle a una mujer cuándo debe ser madre o obligarla a hacerlo. Pero además tenemos que tener claro que ni siquiera la comunidad científica, los facultativos, los médicos están a favor de esta contrarreforma, porque es una contrarreforma. Los médicos le han dicho al gobierno que por aquí no se debe ir, que por aquí no vamos bien, que la ley que tenemos actualmente en vigor es la ley que debe de seguir, porque es una ley que está acorde con los países de la Unión Europea. Portugal, que nos miró a nosotros, nos miró para hacer una ley de sexualidad y de interrupción del embarazo como la que tenemos en vigor, como la que aprobamos los socialistas. Ahora resulta que vamos a volver atrás y que va a ser Portugal el que nos adelante años luz en materia sexual y reproductiva. Es curioso que otros países vecinos se fijen en nosotros porque nos ven con buenos ojos, creen que estamos haciendo las cosas bien, creen que regulamos este tema de forma correcta, y ahora resulta que nosotros vayamos a dar pasos atrás, no solo a volver a los años 80, sino incluso en los años en los que nos imponían unas decisiones y unas políticas a la fuerza. El gobierno del Partido Popular tiene que ver qué es lo que pide la sociedad, tiene que velar y garantizar los derechos ciudadanos y de la ciudadana, y es fundamental que la moral de cada uno sea privada, que la Iglesia se dedique a dar sus sermones en los edificios que tienen para ello, y que en la política no se inmiscuyan. Esto no es ni más ni menos que abrirle las puertas a la Iglesia de este país, y el gobierno no puede permitirlo. La moral de cada uno es privada. La persona que no quiera interrumpir su embarazo porque su moral no se lo permita, lo puede hacer sin ningún problema, pero no puede obligar a otra persona que no quiere ser madre a que tenga que serlo a la fuerza para obligarle a imponer su propia moral. Por tanto, tenemos que tener muy claro que no, los socialistas no vamos a rendirnos, vamos a estar con la gente, vamos a estar con las mujeres, vamos a estar en contra de esta reforma que el gobierno de Rajoy está llevando y quiere llevar a cabo. Pero fijaos, tenemos una oportunidad fundamental dentro de unos meses. Tenemos unas elecciones europeas en mayo.
Tenemos unas elecciones en las que no solamente vamos a decidir un gobierno en la Unión Europea, evidentemente queremos un gobierno progresista. En la Unión Europea llevan 10 años gobernando la derecha y tenemos que volcarnos, tenemos que hacer todo lo posible por cambiar esta oleada de políticas antisociales. Pero no solamente decidiremos sobre la Unión, vamos a decidir también con nuestro voto el decirle al gobierno del Partido Popular que no lo está haciendo bien, que no estamos conformes, que la ciudadanía está en contra de las políticas que está llevando a cabo, porque lo que están haciendo es generar más desigualdad. Y no queremos una ciudadanía de primera y otra ciudadanía de segunda. No queremos unas mujeres españolas marginadas o discriminadas porque en nuestro país se va a prohibir que se pueda practicar el aborto y, sin embargo, en Portugal o en Francia las mujeres puedan acceder a esta ley. Por tanto, no queremos unas mujeres españolas que estén discriminadas con respecto al resto de los países de Europa. Pero aplican una doble moral. El aborto es una cosa que no es nueva. Los socialistas no nos inventamos el aborto. Existían abortos clandestinos hace muchísimos años. Lo que los socialistas hicimos fue garantizar la salud a aquellas mujeres que quieran interrumpir su embarazo, garantizar que lo hagan de una forma saludable, controlada por los médicos, por los especialistas. Eso es lo que pretendemos. Lo que ocurría antes era que las mujeres que tenían un poder adquisitivo se iban a Londres, y muchos de los que estáis aquí, muchas de las personas que tienen ya una cierta edad recordarán cuando se iban de vacaciones a visitar a un familiar a Londres, abortaban allí con todas las garantías sanitarias y volvían a España. Y las que no tenían dinero, las que no tenían recursos económicos, lo tenían que hacer de forma clandestina, corriendo y poniendo en riesgo su propia salud. Por tanto, lo que nos vamos a encontrar si el gobierno del PP consigue aprobar esta reforma no es que las mujeres que tengan el suficiente poder adquisitivo se van a ir a Londres. Portugal se está frotando las manos ya. Es decir, las clínicas en Portugal están deseando de que España, evidentemente, apruebe esta reforma, porque todas las mujeres ya no tendrán que ir a Londres, sino que lo tendrán un poquito más cerca, pero todas aquellas mujeres que tengan dinero y las que no se verán obligadas de nuevo a la clandestinidad como en los años de la represión. Por tanto, dejar muy claro que esto no es un clamor popular, esto no es una necesidad de la sociedad, esto es una contrarreforma que lo que está haciendo es ir en contra de la lógica social, de las políticas de la Unión Europea. En definitiva, tenemos un gobierno central que está legislando a espaldas de la sociedad. Nosotros también queremos desmentir lo que la derecha más radical, otro concepto que lanza, y es que nosotros con esta ley lo que estamos haciendo es que las menores de edad, las menores de 16, 17 años puedan abortar sin el consentimiento de los padres. Eso es totalmente falso. La ley regula, avalado por los médicos, que las jóvenes que sean menores de edad, aquellos casos en los que tengan 16, 17 años, podrán abortar sin el consentimiento de los padres en casos muy puntuales. Tan puntuales como que vengan de familias desestructuradas, sufran violencia intrafamiliar. Esos son los casos en los que se regula y además en los que están de acuerdo todos los médicos. Por tanto, es falso que nuestra ley deje abortar a las jóvenes sin el consentimiento de los padres. También es falso, y con esto voy a terminar y voy a pasar la palabra a la compañera Olvido, que nos contará algo más, es totalmente falso que los socialistas, las juventudes, intentemos jugar con este tipo de actuaciones en favor de esta ley. Es totalmente falso porque tratamos el tema, el hecho del aborto en sí con una frivolidad, lo tratan con una frivolidad insoportable. Yo creo que es de desvergüenza. Y parece que es que las mujeres tienen la opción, la posibilidad, el aborto como un método anticonceptivo, obviando que para las mujeres supone un trauma tener que interrumpir el embarazo. Lo tratan como si es que a las mujeres no les doliese, no les supusiera un gran trauma tener que acudir a una clínica, ver a un facultativo, a un médico, a un especialista, a un psicólogo y luego interrumpir ese embarazo. Por tanto, que tengan claro que el aborto, cuando la mujer toma la decisión
de interrumpir el embarazo no lo está haciendo porque se ha levantado esa mañana y se le ha ocurrido interrumpirlo, sino porque lo ha meditado, está vista, está hablado con un psicólogo, con un médico, y porque estima que en ese momento no es el mejor momento para tener un hijo o una hija. Por tanto, debemos de blindar ese derecho a decidir y a planificar la vida de las personas, en este caso la vida de las mujeres. Yo, sin más, le voy a pasar la palabra a mi compañera Olvido, que seguramente nos cuente más cosillas sobre este tema. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Para mí es un placer siempre compartir esta tarde con los compañeros del PADUL y los compañeros de Juventudes Socialistas. Y bueno, me queda poco que contar porque ya lo han contado los compañeros, pero sí me gustaría hacer una serie de aclaraciones con respecto a las diferentes leyes que hemos tenido a lo largo de este tiempo en relación al aborto. Esta ley nueva que ha hecho este ministro, el señor Gallardón, que yo lo llamaría, en vez de ministro de Justicia, de la injusticia, porque lo primero que hizo nada más que entrar fue crear una reforma de la justicia en la que los ciudadanos nos vamos a clasificar por primera clase y segunda clase, como hablábamos antes, por tener posibilidad de acceder a la justicia, como hasta ahora, que era pública, que podía acceder todo el mundo y que no había ningún problema. Ahora vamos a tener que, y de hecho está pasando ya, que hay muchos casos de gente que no puede acceder a la justicia y no puede luchar por un derecho que tiene, como puede ser el trabajo, o por 20.000 causas que estamos viendo día a día en nuestros vecinos, en nuestros familiares y amigos, como una injusticia claramente que no tiene lógica que sea como estamos hablando del ministro de Justicia. Este señor, pues para colmo, se encarga de hacer una reforma de la ley del aborto que él llama de protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada. A mí me gustaría, antes de entrar de lleno en ese tema, explicaros los diferentes pasos que se han dado con los diferentes supuestos a los que hemos llegado para llegar a este planteamiento que hace el Partido Popular ahora. Como sabéis, antes del 85, antes de 1985, con un régimen franquista, pues la mujer, como bien han comentado los compañeros anteriormente, estábamos en una situación que dependíamos totalmente del hombre para cualquier cosa. La mujer que quería viajar al extranjero necesitaba de una firma de su marido para poder salir de este país. El aborto estaba totalmente prohibido y si lo hacían de forma clandestina, jugándose la vida incluso en algunas situaciones. Cuando llega Felipe González al gobierno en el año 85, prepara una ley, no es que hagan una ley, sino lo que hay es una reforma del Código Penal en el que se crean 3 supuestos en los que la mujer se despenaliza el aborto y la mujer tiene posibilidad de abortar, ¿vale? Uno de ellos es que se permite abortar sin límite, siempre y cuando sea por situación de riesgo de salud para la mujer embarazada. Otro era que se podía abortar por causas como la violación. Y en el caso de que hubiese malformación del feto, también se podía abortar hasta las 22 semanas. Eso es lo que Felipe González en su momento y su gobierno llevan a cabo, y para ese momento en España fue una transformación social y de un calado impresionante. Estábamos hablando de que la mujer pasa de tener la posibilidad de decidir y que no sea juzgada ni metida en la cárcel como antiguamente, porque quiero recordaros que anteriormente una mujer que abortaba y que era pillada podía incluso estar 8 años en la cárcel por haber abortado. En el caso de los médicos que intervenían abortos, podía llegar hasta 14 años de cárcel. Sí, yo creo que una barbaridad, vaya. Como os comento, luego 25 años después llega un gobierno de nuevo socialista con José Luis Rodríguez Zapatero y se aprueba la primera ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo. Una ley que lo primero de todo es que potencia la educación sexual y reproductiva, creando unas partidas presupuestarias para ello y mejorando la educación de nuestros niños y de nuestras niñas, de los más jóvenes, para que pudieran tener acceso a una gran información en este sentido, para no tener que llegar, como comentábamos antes, a embarazos no deseados. Pasa a ser una reforma
que, como habíamos hablando, antes teníamos una reforma del Código Penal, pasamos a una ley de plazo. De una ley de supuestos, una reforma de supuestos, pasamos a una ley de plazo, en la que el primer punto es que la mujer puede abortar hasta las 14 semanas libremente, sin tener que tener en cuenta si es por un motivo de violación o si es por un motivo de malformación del feto, simplemente porque ella decide libremente que quiere abortar. Y eso es un gran paso para nuestro país. En este sentido, es algo revolucionario. Nos ponemos en primera fila de los países europeos en temas de derechos de la mujer, y con este punto pues mejoramos mucho en ese sentido. Otro supuesto es que se puede abortar si existe peligro para la mujer o hay alguna anomalía en el feto hasta las 22 semanas, y a partir de esas 22 semanas se puede abortar si se diagnostica malformaciones en el feto o anomalías incompatibles con la vida. Todo ello teniendo en cuenta que a quien se protege es a la mujer primero y después al concebido. Como bien ha explicado antes Samuel, en ningún momento esta ley lo que fomenta es que las mujeres aborten, todo lo contrario. Se ha demostrado ya, y hay resultados, de que la mujer, de que el aborto en España se ha reducido, desde que está esta ley en funcionamiento, un 5% anual en número de abortos. Estamos hablando de que los números de abortos en España, de una población de 47 millones de habitantes, si no me equivoco, de la que la mitad de la población es femenina, pues estamos hablando de que unos 112.000 abortos había justo cuando llegó la entrada en vigor de esta ley. Pasamos al año siguiente a tener 6.000 abortos menos. Estamos hablando de que la educación es básica y prevenir, como siempre nos han dicho nuestros padres y nuestras madres, prevenir es mejorar en ese sentido para que no tenga que suceder un aborto no deseado, efectivamente, ¿no? Esta ley además se aprobó con el consenso social y con el consenso político de la mayoría de los grupos políticos, y no tiene nada que ver con la nueva ley que plantean estos señores del Partido Popular y este ministro Gallardón, en la que, como efectivamente ha comentado antes Samuel, pues nos encontramos con muchos impedimentos en todos los sentidos. Porque lo primero es que es una ley que suprime el derecho al aborto, tal y como estaba concebido hasta ahora. Que ya no podemos decidir nosotros qué es lo que queremos, ¿vale? Estamos hablando, tengo aquí unos datos que luego os mostraré, en el que habla de que el 90% de los abortos que se han realizado en el último año, por ejemplo, eran de personas que decidían abortar libremente, por ninguna causa ni anomalía, el 90 y tantos %. Es decir, que no tiene lógica ninguna que ahora nos vengan a decir que no podemos abortar las mujeres. Yo eso, de verdad, que no me lo explico. Volvemos a una ley de supuestos que ellos hablan del año 85, eso es lo que ellos creen o nos quieren hacer creer, que nos van a meter una ley nueva de supuestos, pero es que no es razonable, señores. Es que volver 30 años atrás, cuando nos ha costado tanto trabajo conseguir lo que tenemos hoy en día, yo de verdad que no me lo explico. Habla comentaba antes Samuel lo del tema de los médicos. Nos encontramos que para poder abortar una mujer requiere de 2 informes médicos y de que luego el que la opere sea otro médico totalmente diferente y que además no trabaje ni en el mismo hospital. O sea, que nosotros habíamos conseguido con la ley de salud sexual y reproductiva que se considerara un derecho de la mujer poder abortar y además hacerlo públicamente en el sistema público de salud. Y ahora nos encontramos con que por qué mecanismos vamos a tener que pasar. Como decía antes Samuel, si tú vas al médico de tu pueblo y ya de por sí es complicado, pues ahora consigue un informe médico de pueblo, otro del hospital clínico, y vete al de la maternidad a operarte, porque en el hospital clínico no te pueden operar porque el médico que te ha visto es de ese hospital. Pero bueno, ¿dónde estamos viviendo, señores? ¿En qué país vivimos? Le dejan a la mujer 7 días para decidir cuál es su plan. Si una vez que toman la decisión el médico le dice que puede abortar, tiene que esperar 7 días. Antes era de 3 días, ahora tendrá que esperar 7 días. Y lo más grave que me parece de todo, como bien ha dicho Samuel, es que una mujer que sepa que va a concebir un hijo que no cumple con las condiciones porque tiene malformaciones, porque va a tener complicaciones por el resto de su vida, que esa mujer tenga que parir sí o sí porque lo diga un ministro que se llame Gallardón, pues mire ustedes, señores, yo de verdad que no lo entiendo. O en qué país vivimos, o como bien decía antes,
llegarán países subdesarrollados y nos adelantarán en ese sentido, porque no es lógico que en un país de hoy en día en el que estamos, en una comunidad europea, en los que tenemos países de alrededor, como comentaba antes, de Portugal, Italia, Francia, Alemania, que además cumplimos con todas las directivas europeas en esos sentidos, y que es lógico que una mujer no tenga diferencias, esté en España o esté en Italia o esté en Francia, puesto que estamos en una comunidad europea abierta a todo, en todos los sentidos. No es lógico que ahora esos derechos se restrinjan dependiendo de dónde vivas. Eso es ilógico total. El ministro Gallardón dice que no va a ser un delito penal y que esta ley es maravillosa porque va a considerar que por fin la mujer, esto no es un delito. Mire usted, si a mí ya me habían creado hasta un derecho para que yo pudiera abortar cuando quisiera, ¿cómo que ahora me va a despenalizar el aborto? Si es que ya no era delito con la nueva ley que nosotros impusimos. Entonces, dice que no habrá delito penal, lo que no sabemos es si habrá multas por llevar a cabo un aborto. Eso tampoco lo sabemos, porque entre otras cosas todavía no han sacado los papeles en los que aclaren efectivamente en qué va a consistir esa normativa, ¿vale? ¿Por qué creemos desde el Partido Socialista que esta ley no debe de llevarse a cabo? Y esperemos que de verdad, de cara al verano, que es cuando tienen previsto llevarla a cabo en el Congreso y que se apruebe, la ciudadanía seamos capaces entre todos de decirle un no rotundo a este Partido Popular que está intentando llevar a cabo estas medidas desastrosas para la sociedad. Pues porque, mire usted, esta ley funciona. Se ha demostrado que no se han aumentado los abortos como ellos vaticinaban, sino todo lo contrario, se han disminuido, como bien comentaba antes, un 5% anual. Porque respeta a las mujeres, porque tiene en cuenta la decisión de las mujeres y lo que quiere que hagan las mujeres, sin meterse y sin atropellar sus derechos fundamentales. Porque es conforme a la Constitución. Ningún tribunal ha dicho que sea contrario a la Constitución, el derecho o la ley de salud sexual y reproductiva. Porque respeta mejor la vida en formación. Porque es la mayoritaria en Europa, como os comentaba antes. Porque por donde vaya en Europa no es lógico que hoy haya barreras, viva en España o viva en Francia o viva en Portugal. No tiene lógica ninguna cuando estamos abiertos en todos los sentidos. Porque no distingue entre pobres y ricos. Bien decía antes Samuel, ¿qué diferenciación de clases sociales? ¿A qué viene esto? ¿Qué pasa? ¿Que porque tú seas rico vas a poder abortar en unas condiciones higiénicas y médicas en condiciones, y yo, por ser pobre, no voy a tener derecho a una sanidad que me permita abortar, que me permita hacerlo en condiciones higiénicas y razonables, que porque no tenga recursos económicos? Entonces aquí hablamos de discriminación por sexo, pero también hablamos de discriminación por condición social, dependiendo de dónde venimos y de qué familia es la que nos ha parido. Pues mire usted, tampoco es lógico. Porque la población está conforme con esta ley que tenemos actualmente, porque el 80% de la población ya ha dicho que están conformes con ella y que esta actual ley les gusta y que les va bien con ella. ¿Por qué tenemos que cambiarla? Porque hace la práctica del aborto más segura y equitativa, porque se ha demostrado que la única manera de mejorar es con educación, con información, con prevención, y de hecho se ha demostrado que hemos reducido 6.000 abortos al año, que se dice pronto, pero que hemos pasado de 112.000 a 106.000 y que ya vamos por 100. O sea, que esto es cuestión de tiempo y eso es lo que queremos, ¿no? Reducir el número de abortos. Pues hagámoslo así, como lo estamos haciendo ahora, con prevención y con educación, con partidas presupuestarias destinadas para ello. Si no, no me vale. Que facilita que todas las mujeres sean tratadas iguales independientemente de las comunidades autónomas donde vivan, que es fundamental también, que no tengamos distinción, y que es una ley eminentemente preventiva, como os comentaba, porque derogarla supone un retroceso social de décadas, porque efectivamente, lo que hablábamos antes, va a conseguir en 3 años reducir y quitar lo que en 30 años hemos luchado para conseguir las mujeres. Es que eso no tiene nombre ni tiene lógica ninguna, no podemos permitirlo. Y entonces, claro, hoy vivimos mejor porque podemos decidir si abortar o no sin que nos persigan por ello. Pero en 3 años lo que vamos a perder lo que en 30 años no ha costado conseguirlo. Resulta curioso además que el PP diga que tiene que hacer esta ley porque la llevaban ellos en su programa electoral.
cuando no han cumplido ni uno de los compromisos electorales que tuvieron en su momento. Ya habéis visto la creación de empleo, los impuestos tan buenos que nos han puesto, que decían que no había que subir los impuestos. Pues señores y señores, lo primero que han hecho fue subir los impuestos, pero no un 2%, sino un 3%, y además en algunos sectores, como luego comentaré, como el tema de las peluquerías o como el tema del sector cultural, pues estamos hablando de que hemos pasado del 8% al 21%. Eso sí que es promover el empleo, promover que la gente trabaje y que la gente pueda mantener su negocio. Eso sí que es pensar en los autónomos, como ellos decían. Y bueno, en resumen, que es una ley que vuelve a supuestos anteriores al 85, que no está entre las demandas ni las preocupaciones ciudadanas y que nadie ve necesario, salvo el PP y la Conferencia Episcopal, como estábamos hablando antes. Una ley que vuelve a entender un aborto como un delito si no cumple con los supuestos impuestos por la derecha, tratando a las mujeres como ciudadanas de segunda, sin capacidad para decidir por sí mismas. Una ley que perseguirá a la mujer y que además le quita el derecho de aborto hasta las 14 semanas, como comentaba. Habíamos conseguido un derecho por fin y nos lo han quitado. Y una ley que pretende eliminar la posibilidad de interrumpir el embarazo cuando haya malformación fetal o riesgo para la madre. Una ley que antepone los derechos del no nacido a los derechos de la mujer. Y una ley que va a dividir a las mujeres por clases de primera categoría y de segunda categoría. Porque si no tenemos recursos económicos, pues no podremos llevar a cabo, tendremos que seguir con el embarazo o abortar de forma clandestina, y ninguna de las dos fórmulas es la que queremos. Entonces, el PP va a legislar para convertir un derecho en un delito, la mujer va a pasar a un segundo plano, deciden por nosotras, suprimiendo nuestro derecho a decidir. Y como bien ha dicho antes Samuel, y comentaba antes, que afecta enormemente a la seguridad de los profesionales médicos de nuestro sistema de salud. Como bien he dicho antes, volvemos al pasado. La sociedad no es lo que pide, representa a todos los españoles este gobierno, y no es lógico que a estas alturas se dejen llevar por la extrema derecha y nos impongan lo que quieren un sector extremista, como es una parte del electorado del PP, nos lo impongan a todos los españoles. Yo lo único que le pido al Partido Popular es que piense que somos una gran mayoría los que estamos en contra de esta ley, que piense que nosotros, entre todos, podemos llegar a un consenso. Si hay que modificar algo para mejorarlo, pues bienvenido sea, pero que de verdad que no volvamos 30 años atrás, que la ley que tenemos es buena y que sí, que siempre es mejorable todo, pero que no volvamos atrás. Y en ese sentido voy a terminar con una frase que dice: nosotras parimos, nosotras decidimos, que es muy importante y que creo que fundamentalmente tenemos que seguir luchando por esto. Y como bien decía Samuel, pues como partido político, como PSOE, vamos a trabajar por ello. Los jóvenes, sobre todo, como bien han demostrado aquí, van a intentar sacar para adelante este tema, y entre todos ser capaces de decirle no a este gobierno, de decirle no al ministro Gallardón, que no nos imponga a él lo que queremos las mujeres. Y además, ya para terminar, sí me gustaría hacer otro resumen de cosas que están afectando a la mujer, que sumado a esta ley pues nos está retrocediendo a 30 años, como es, por ejemplo, que en la nueva ley de educación vuelvan a segregar las aulas por niños, que no es que vayan a segregarlas en todas las clases, pero que sí se permita que se puedan segregar las aulas por niños y por niñas. Eso es una barbaridad. Se ha demostrado también, y estamos viendo cómo ha aumentado la brecha entre las mujeres y los hombres en los últimos años en materia salarial, que estamos volviendo otra vez a tener diferencias salariales bastante más grandes. Hablaba antes Samuel sobre el tema y hablaba también en Cani sobre el tema de la ley de dependencia. Este ministro Gallardón, que viene a decir que si yo tengo un niño o un embarazo, una malformación en el feto, que por narices tengo que tenerlo. Pues muy bien, caballero, yo lo tengo, pero dígame usted, ¿con qué recursos me va a dar usted como gobierno para luego poder mantener yo a esa criatura? O yo me la apaño, si no tengo trabajo o no tengo recursos, ¿cómo puedo hacer para que ese hijo luego tenga las mismas condiciones en igualdad que el resto de ciudadanos? En ese sentido no podemos echar marcha atrás. Y por eso os digo que alto y claro,
que como PSOE vamos a decir alto y claro a este gobierno que no a la ley del aborto, que yo decido, como dicen las juventudes socialistas, y que de verdad os animo a todos a salir a la calle, a luchar por nuestros derechos, porque nos lo están quitando por día, que no podemos permitirlo más, que esto es un desfase lo que están haciendo esta gente y que no podemos permitir retroceder 30 años atrás porque unos señores quieran ellos llevarnos a la ruina en ese sentido, en todos los temas de derechos sociales, como estamos viendo. Y nada más, como bien he comentado antes, me comentaban los compañeros que hablara del tema de las peluquerías. Se están presentando mociones en todos los pueblos, se ha presentado en el Parlamento de Andalucía y se va a presentar, se ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para trabajar porque tengan perdón, no sé si queréis comentarlo. No, sí. Vale. Que para trabajar por una reducción y que vuelvan otra vez a tener un IVA reducido en las peluquerías y que vuelva a pasar al 10%, que es el IVA reducido para la mayoría de los autónomos. Esta gente ha pasado en el año 2012, en septiembre del 2012, cuando el PP cambió el IVA, pasó del 8 al 21 en el sector de las peluquerías, así lo hizo también con el sector cultural, y esta gente ha pasado de tener unos 40.000 negocios en toda España a cerrar 8.000 negocios en un año. Se prevén otros 5.600 salones de peluquería cerrados para este próximo año y estamos hablando de unos 20 y tantos mil puestos de trabajo que se han eliminado y que esas personas están engrosando las listas del paro. Entonces yo muchas veces me pregunto si estos señores lo que quieren es de verdad generar empleo, que no nos mientan más. Han subido el impuesto. Yo entiendo que todos tenemos derecho a equivocarnos porque es de humanos, pero si ustedes han subido el impuesto y con esa idea tenían que iban a recoger más dinero, si pasa un año y resulta que han recogido menos dinero de impuestos, si resulta que han cerrado 8.000 negocios y para colmo han ido 20.000 personas a las listas del paro, que para colmo van a tener que cobrar una prestación económica que le da el gobierno, pues rectifiquen, señores del Partido Popular, rectifiquen en esta medida y vuelvan a ponerle a ustedes a este sector, que es el de las peluquerías, de los salones de belleza, lo mismo que al sector cultural, un IVA del 10%. Bueno, pues como decían los compañeros, tanto Samuel como Olvido, como Encarni, yo lo que sí quisiera lanzarle una reflexión a los jóvenes y al resto de vecinos y vecinas que nos estén viendo hoy o escuchando. Decirles que si los jóvenes somos el futuro, ¿por qué están secuestrando el futuro? Que no estamos, como decíamos antes al inicio de esta charla o esta actividad esta tarde, que no son cuestiones ya económicas, son cuestiones ideológicas. Yo lo que sí les quisiera decir a los jóvenes y al resto de los vecinos y vecinas de Padul, que hoy, cuando escuchen esta charla o esta actividad, reflexionen que no es dinero, es, por ejemplo, el tema de estos, al empezar el Partido Popular, la ministra de Empleo decía que los jóvenes, con el tema de la movilidad exterior, pues me gustaría ver a sus hijos cuando se quedan sin empleo, cuando se les acaba el paro, se tengan que ir a Francia, a Suiza, por ejemplo. Me estoy acordando de compañeros míos de la misma escuela, ¿no? Para poner un caso práctico, o un familiar mío que seguramente se tenga que ir a Chile a trabajar, ¿no? Quisiera decirles que no se van por turismo, se van a buscar una vida y no saben lo que se van a encontrar, ¿no? Por ejemplo, hoy escuchábamos en la tele que el Partido Popular seguramente, o lo va a hacer, va a rescatar las autopistas. ¿Y a quién rescata a los jóvenes que nos echan a la calle, que nos echan sin poder tener un hogar, sin poder tener un empleo, sin poder tener una sanidad y sin poder tener una educación? Señores del Partido Popular, rectifiquen, porque este país se le dejó en unas condiciones económicas que por la crisis económica, pero por favor rectifiquen, porque los jóvenes de este país nos vamos a ir al garete y nos vamos a tener que ir a la inmigración, aquella inmigración que por desgracia nuestros abuelos y nuestros padres tuvieron que vivir en sus carnes, que diferentes gobiernos, fueran de izquierda, de derecha o de centro, intentaron con la transición y con la entrada de la democracia intentar de tener un país más acorde, más moderno, una salud gratuita, una educación gratuita, unas prestaciones sociales acordes en el país que vivimos. Señores del Partido Popular, los jóvenes nos vamos a tener que ir de este país, rectifiquen, y si no, dejen a los jóvenes
de cualquier otro partido que entren y gobiernen para los ciudadanos y las ciudadanas. Y bueno, yo darle las gracias también a Elo, que antes se me ha olvidado, porque también ha sido ella la artífice de que hoy estemos aquí, que es miembro de las Juventudes Socialistas de Padul, y al resto de los vecinos y vecinas de los miembros también de la Ejecutiva y de la agrupación del Partido Socialista. Y bueno, yo darle las gracias a Samuel, a Encarni, a Olvido, a otros miembros que hay aquí también de la Ejecutiva de Juventudes Socialistas a nivel provincial. Y bueno, yo para concluir, pues decirle a los jóvenes que el futuro es nuestro, que no se dejen, que no nos roben el futuro, y no solamente el futuro, es que ya nos está llegando al presente. Y bueno, pues decirles